Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast Historias que Emplean. En esta ocasión nos acompaña una piba que se pegaba los veranos en el Cotillo pescando con su padre y ensalitrada en la playa. Bienvenida, consejera. Bienvenida, Nunca Jessica. me habían presentado así, muchas gracias. Llevamos ya 2 años de legislatura, estamos en el Ecuador y bueno, estamos en ese vértice de inflexión. ¿Cómo han sido estos 2 años? Durísimos, pero muy ilusionantes, con retos muy bonitos por delante. Algunos han salido muy bien y yo creo que cuando ves proyectos que salen adelante después de tanto trabajo, pues compensa que todo ese sacrificio. Así que ha sido 2 años con mucho esfuerzo, con muchas dinámicas. Es una consejería a la que me ha tocado gestionar muy grande, intentando llegar a cada departamento y saber qué se cuece en cada una de las cocinas, y yo creo que ha sido duro pero reconfortante. Pero tú no vienes del mundo de la política, tú vienes del mundo del periodismo, has tenido experiencia en medios. ¿Qué te hizo dar el salto a la primera línea? El hecho de estar aquí, ahora, y de estos 2 años tan duros, pero interesantes. ¿Cuál fue la espoleta? ¿Cuál fue la chispa que te hizo tomar esa decisión? Yo creo que el que esté en casa y diga, a mí no me gusta la política, pero está en una asociación de vecinos, en una agrupación folclórica, en una murga, en realidad está haciendo política. Entonces tiene siempre esa chispa. Y yo, particularmente, yo nací en el barrio del Charco, aunque mis padres son del Cotillo y pasaba muchas temporadas en el Cotillo con mi familia. Y luego me mudo a Fabelo y ahí mis amigos estuvimos en una agrupación folclórica que hacía muchas cosas. Cuando nosotros regresamos de estudiar, cogimos la asociación de vecinos y nosotros éramos los que hacíamos las fiestas, los que hacíamos la vida cultural del barrio, los que nos reuníamos con el ayuntamiento, los que generábamos esa actividad, la que podíamos, y seguíamos en la agrupación folclórica y seguíamos reivindicando mejoras para el barrio. En definitiva, estábamos haciendo política. ¿Qué me prendió la mecha? Pues que un día un político me llamó y me dijo que compaginara esa inquietud con mi profesión y que llevara el gabinete de prensa del Partido Popular, en este caso en Fuerteventura. No me pidió que me afiliara, pero yo no sé hacer las cosas a medias. Soy una persona de centro, demuestro cada día que soy de centro, no me gustan los polos y además pues podía hacer las 2 cosas, aunque es verdad que yo no quería mezclar la asociación de vecinos con la política y entonces me aparté un poco de ahí, pero luego seguí y a partir de ahí pues ha sido años apasionantes. Pero me parece muy interesante tu percepción de la política, porque cuando tú planteas que la política es lo que hacemos todos, en realidad lo que tú hiciste fue construir comunidad. Construiste comunidad de base a través del carnaval, a través de las asociaciones de vecinos, pero al final la base en la que tú construiste esto tiene mucho que ver con la resolución de los problemas cotidianos, con los problemas más cercanos a los vecinos, incluso no solo la resolución de problemas, sino además darle ese carácter lúdico, festivo, de construcción de una comunidad más amplia, de aspectos que tienen que ver con construir relaciones potentes de afecto, de cariño y de construir comunidades. Las sociedades actuales poco se parecen a esa forma que tú tienes de entender la política y están más cercanas a otras formas de hacer política que tienen más que ver con un espectáculo diferente que con lo que estás contando. La verdad es que cuando tú vienes de ese movimiento vecinal, de esa cosa que te falta todo para hacer eso que quieres hacer, cuando lo tienes más fácil en la política, lo que intentas es empatizar todo lo que se pueda empatizar, porque después cuando entras en política también tienes algo que es muy importante que aprender y es a decir no y a saber que cuando tienes decisiones difíciles que tomar va a haber mucha gente que no entienda esa decisión en el corto plazo, y la política a veces trabaja en el corto plazo y eso también yo creo que cuando vienes de un movimiento vecinal te das cuenta de que tienes que trabajar cosas a muy largo plazo. ¿Y qué veías o qué sigo viendo? Pues que para construir barrio necesitabas integrar a mucha gente que venía de muchos sitios y que ya no era ese barrio donde estaban mis padres que conocían a fulano, a mengano, que fue capaz de construir su propia iglesia y su propio centro cultural los domingos, echando paellas, y mientras hacían paellas ponían bloques para que tuviesen esos espacios de encuentro. Esos barrios ya no existen, esa sociedad ya no existe, ha mutado,
estamos mucho más centrados en el individualismo, por eso hacemos esto, porque estamos enfrascados en un aparatito donde el 50% de la información que recibimos está ahí concentrada en nuestra plaza del pueblo. No digo que sea bueno ni malo, pero yo echo de menos a la otra forma. La política es el territorio. La política es el territorio. Y además un territorio fragmentado, que cuando tú vienes de Fuerteventura, que es una isla no capitalina, y voy a decir algo que es políticamente incorrecto, el ombliguismo capitalino también se ve cuando estamos aquí, ¿no? Eso de Tenerife, Gran Canaria, Tenerife, y yo siempre digo, pero vamos a ver, que es que el resto de islas tienen otro debate. El debate turístico no es igual en Tenerife que en El Hierro, el debate turístico no es igual en Tenerife que en Fuerteventura o Gran Canaria que en La Palma, y tener una política de consejería en un territorio fragmentado sobre algo que es muy polémico y sobre algo que tiene 3 velocidades, porque la graciosa es otra velocidad aparte, es muy difícil. Cuando llegaste hace 2 años, Jessica, yo recuerdo que hablamos y de alguna forma fijaste un mapa de prioridades. ¿Podrías contarnos cuáles son las prioridades que marcaste cuando empezaste? Las personas de la organización fue la primera prioridad. Sí. Yo quería conocer a todos los que trabajaban y cuáles eran sus objetivos, qué les ilusionaba y qué les motivaba, porque es que entiendo que si los equipos están motivados, no tienes que estar continuamente como una jefa, sino ya automáticamente ellos mismos van a liderarlo. Creo que contigo particularmente creo que hubo ese match desde el minuto 1, ¿no? De decir, pues este hombre tiene ganas de hacer, tiene ganas de contar lo que se hace, que la gente lo desconoce, vamos a darle todas las herramientas, ¿no? El segundo fue tomar las decisiones que había que tomar. O sea, yo leía los periódicos de las semanas previas a tomar posesión, muchísimo antes de ser consejera, incluso en campaña, y había reivindicaciones que yo sabía que iban a ser polémicas. Vivienda vacacional, unidad de explotación, la reconversión de los centros comerciales, que la oferta no se adapta a la demanda en el caso del empleo, que los programas de formación están muy distantes de lo que necesitan las empresas, qué pasa en esos programas de formación. Bueno, pues todo eso... mucha gestión del conflicto. Mucha gestión del conflicto. Y mucha gestión del conflicto que otros habían evitado conscientes de que había un conflicto. Porque si tú no sabes que hay un problema y no te da tiempo a abordarlo, lo puedo entender. Ahora, si tú sabes que hay un problema y lo que haces es intentar bordearlo continuamente, oye, que tienen un arte fantástico porque yo no lo sé hacer, y a mí, bueno, pues eso fue las prioridades que marcamos y creo que poco a poco se han ido cumpliendo. Jessica, tenemos un volumen muy alto de población desempleada con muy bajo nivel de cualificación. El 85% de los desempleados no tienen un nivel elevado de cualificación, es más bien educación primaria, ¿no? Esto supone un grave problema porque tenemos un volumen muy elevado de fuerza de trabajo activa, con ganas de trabajar y dispuesta a trabajar, pero con bajas posibilidades. Desde la consejería, ¿qué estamos haciendo para una vez que hemos detectado este problema, buscarle una solución? Bueno, primero creo que es importante que una cosa que hemos hecho que a mí me gusta mucho y es analizar, ¿no? Y en el estudio de las causas de rechazo que precisamente ha hecho el OBECAN y que está disponible en la web del OBECAN, tiene una radiografía muy exacta de lo que está pasando en el Servicio Canario de Empleo, tanto en los prospectores, en los orientadores, la desconexión que incluso hay entre la propia administración dentro, que creo que se queda bastante patente en ese estudio, que necesitamos interconectar los distintos departamentos de la administración, pero después hay otra cosa muy interesante y es que precisamente tenemos analizado esa radiografía de las personas desempleadas y lo que necesitan. Y cómo también esas personas desempleadas no conocen las herramientas que tienen a su alcance para poder acceder. Por eso este hacemos... podcast puede ser una buena idea para que las personas conozcan todas las herramientas y todo lo que hacemos desde la administración, ¿verdad, Jessica? Y correcto, porque el Servicio Canario de Empleo tiene 68 millones de euros invertidos en cursos de forma gratuita para todos. Y los cursos son desde marketing, gestión de comercio, sociosanitarios, incluso hay cursos de terapias con hípica, aunque no los creamos, están a disposición de las personas que tienen algún tipo
de habilidad, de cualidad, que además podemos certificarles la experiencia, y yo lo que les animo es que vayan a otro de los recursos que tenemos en el Servicio Canario de Empleo, que son nuestros orientadores, nuestros prospectores, que están en todas las islas y que les pueden ayudar a conectar todo el itinerario formativo para después encontrarle la profesión que quieran desempeñar. Pero es cierto, ¿cuántos orientadores tenemos? Creo que tenemos 156. Y tenemos 145.000 demandantes de empleo activos, pero inscritos tendremos unas 200.000 personas porque también pues buscan formación, es decir, no buscan empleo. Son pocos trabajadores para la cantidad de personas que deberíamos atender. Quizás estas herramientas, como las redes, nos permitirían llegar a más personas, o sea, con la misma cantidad de recursos podríamos llegar a más personas y atender muchas más necesidades y divulgar más todo lo que hacemos desde las administraciones públicas, del Servicio Canario de Empleo. Sería muy interesante, ¿no?, poder hacer uso de todos estos canales e incorporarlos a la actividad cotidiana de la administración. Sí, pero para que esas personas atiendan bien a otras personas, primero hay que ocuparnos de que esta persona que está dando ese servicio, en este caso como orientador, como prospector, esté motivado y tenga seguridad en su trabajo, que es ahora mismo lo que no tiene, y el compromiso de la administración. Antes te dije, primero las personas de la organización, de nosotros mismos, asegurar que eso funciona bien, que todos tenemos una motivación y estamos alineados con los objetivos que va a perseguir la consejería. Y en este caso tenemos 156 orientadores y prospectores que están adscritos a un programa que acaba el 31 de diciembre, y el objetivo de la consejería es darle fijeza, porque se ha demostrado con cifras que funciona. Es decir, antes de la llegada de los prospectores, el grado de inserción laboral de esas empresas que buscaban trabajadores en el Servicio Canario de Empleo era un 2%. Con la llegada de ellos, que lo que han hecho es coger a nuestros desempleados, hacerle una radiografiar a las empresas que necesitan, cruzar la demanda con la oferta e encontrarles una oportunidad laboral. Bien, pues esas personas que acaban el 31 de diciembre han demostrado que el 40% ya tiene una inserción laboral de eso que han prospectado. Por tanto, creo que primero hay que ofrecerle fijeza, estamos trabajando para porque que es como en puedan caso de herrero, tenerlo. cuchara de palo, ¿no? Buscamos Claro. acabar con la precariedad y nosotros tenemos trabajadores precarizados, que sería uno de los están primeros precarizados problemas porque a resolver, ¿no? el Gobierno de España financia la temporalidad. Es triste, porque el discurso va por otro camino, ¿no? Sí. Pero en este caso, si quisiésemos mantener a esos 156 trabajadores, ya no nos da el dinero el Estado, lo tenemos que sacar de recursos propios de la comunidad autónoma. Y es profundamente injusto, porque es un servicio, continuamente el Estado idea, ¿no?, servicios que luego tienen que sufragar los contribuyentes de las comunidades autónomas. Y ellos te financian la temporalidad, pero si los metes ya en capítulo 1, entonces ya no te doy el dinero para ese servicio. Bueno, pues eso también a las comunidades nos crea una tensión en el remanente, y ahora tenemos que buscar 8 millones para poder incorporar a este personal. Pero lo haremos porque es nuestro compromiso con ellos, les daremos rango de técnicos de empleo, intentaremos que esas plazas estén dentro de la RPT y estén. Y luego podremos atender a cada vez más personas, a esos 200.000 personas que están activas o que buscan una oportunidad laboral para mejorar su cualificación y que puedan acceder a los puestos de trabajo. Precisamente, seguro que han visto en la Fundación Laboral de la Construcción Material 1.000 personas de fuera. Y sí, que lo hemos visto. Tienes 152.000 parados en esta comunidad. ¿Por qué no tiras de esos 150.000? Bueno, porque... Es una buena pregunta, porque al final tenemos tantos recursos y tantas personas que requieren de un empleo y no tenemos la habilidad o la capacidad de adaptar a las personas a los empleos que se están creando, ¿no? 145.000 parados, 60.000 ofertas de empleo sin cubrir. El otro día hablábamos con Alessi, bueno, que falla aquí, ¿no? Porque no somos capaces de buscar esa solución. Él apuntaba la formación dual. La formación es un pilar fundamental. Yo he escuchado gente que dice, es el ascensor. Bueno, yo creo que el ascensor tiene un piso y sube y ya te deja ahí, ¿no? Yo creo que es más bien una escalera, ¿no? Es una escalera porque tienes que dar pasos y supone un sacrificio también personal, de tiempo y un esfuerzo, ¿no?, para seguir subiendo siempre que quieras. Yo
considero que lo que falta a esos, sobre todo parados de larga duración, que ese 86% que no tiene una formación, es que le impulsemos a que nunca es tarde para formarse, aunque hayas desempeñado otras tareas o tengas esas habilidades distintas en tu anterior puesto de trabajo. Si conseguimos motivar, si conseguimos que esas personas accedan a esos programas, estoy convencida de que la Fundación Laboral de la Construcción no va a tener problema. Y a mí también otra cuestión, la Fundación Laboral de la Construcción tiene programas de formación en alternancia con el empleo para precisamente las personas que están desempleadas, buscan una oportunidad, se forman y van a trabajar después a estas empresas. Y ellos decían, para cubrir 90 he tenido que llamar a 3000. Sí. Eso es otra reflexión que tenemos que hacer, porque las personas que están en situación de desempleo no pueden rechazar formación y una oferta de trabajo adaptada a su cualificación. Es curioso lo que cuentas, porque una persona, según la Organización Internacional del Trabajo, una persona que está en el paro tiene al menos 3 características que lo definen. Una, en primer lugar, no tener empleo, pero no es la única referencia, porque tú estás estudiando y no tienes empleo. O estás dedicándote a cuidar a tus hijos o a tus familiares y no tienes empleo, pero no eres parado. Haces otras actividades que no tienen que ver con la búsqueda de empleo. La segunda característica es justo esa, buscar empleo activamente. Es decir, hacer cosas, mandar currículum, estar apuntado a una agencia de empleo, etcétera. Pero la tercera y la más importante, y que la mayoría de las personas que están inscritas al Servicio Canario de Empleo no tienen, es disponibilidad. Entonces, la mayoría de las personas que están inscritas, o sea, esas 145.000 personas que están inscritas como demandantes de empleo, es decir, como parados, cuando se las llama por una oferta de empleo, en ese momento no están disponibles. Deberíamos redefinir mejor lo que significa estar en el paro. Bueno, deberíamos redefinir, yo creo que deberíamos hacer cumplir la ley, quiero decir, deberíamos de ser efectivamente qué es estar disponible y qué no, porque evidentemente una causa motivada para el rechazo de un puesto de trabajo puede ser que mi formación o el puesto que me estás ofreciendo está a 40 o 50 kilómetros de mi domicilio habitual y por tanto el desplazamiento me va a salir más caro, me va a restar renta de la que ahora mismo estoy. Te va a costar dinero. Me va a costar dinero ir a trabajar. Perfectamente comprensible, precisamente para eso tenemos los prospectores, para que te encuentren una oferta de trabajo que esté adaptada a tus capacidades, a tu cualificación, a tu estado personal. Pero también si lo que se pretende es estar sine die, cobrando una prestación, creo que ahí hay que aplicar la ley de empleo, que lo que dice es suspensión de esa prestación. Digamos que tiene efectos perversos temporal. No deseados, ¿no? Las prestaciones. Sí, pero es que esto también es políticamente incorrecto decirlo. Si es que no pasa nada por decir que tenemos que redefinir la disponibilidad de los trabajadores y también, pues por supuesto, ver cuál sí está disponible para trabajar, para formarse, para poder incorporarlo como fuerza de trabajo a las empresas. Vale, y entonces, ¿qué le diría a una persona que lleva inscrita, que tiene más de 50 años, que lleva más de un año inscrita en la oficina de empleo, que no encuentra empleo? ¿Qué le diría a esa persona? ¿Qué herramientas disponemos para que esa persona se reinserte? Primero, que acudan a su oficina de empleo más cercana, que pidan cita con su orientador, que ese orientador le haga un perfil, que ese perfil les va a servir o bien para formarse, y que nunca es tarde para formarse, que nunca es tarde para compartir con otros compañeros experiencias vitales, porque al final yo también he sido parada y aproveché mis 6 meses de paro para obtener una titulación en inglés express, porque a mí las academias de idiomas, con todos los respetos, me aburren un poco porque son muy lentos los procesos de aprendizaje y yo necesitaba generar esa certificación lo antes posible por libre en las escuelas de idiomas. Y yo aprendí muchas cosas de los que estaba allí. Había gente que tenía 50 años, que era camarero y que necesitaba ese idioma para seguir prestando un buen servicio a sus clientes. Compartía pupitre con personas que estaban aún en la universidad, pero que también necesitaban, como yo, una instrucción más rápida, una formación intensiva de 5 horas. Y luego a partir de ahí, pues tú ya tienes esa titulación, vuelve usted a su oficina de empleo y le van a encontrar una oferta de trabajo, que siempre, yo creo que el trabajo dignifica, que es una forma de aportar conocimiento, de ser libre porque te permite otras herramientas y que al final
te realizas, ¿no? E incluso gente que quiere emprender su negocio. Una cifra muy interesante que tiene precisamente la Cámara de Comercio de Santa Cruz es que el 50% de las empresas que han emprendido en Santa Cruz son de personas que se han quedado en el paro. Y curiosamente Alexis de Dormitorum decía algo: dejemos de celebrar nacimientos porque a los 3 años esta persona que estaba en el paro quiebra y le hemos arruinado la vida. Y efectivamente uno de los futuros estudios que deberíamos acometer desde el observatorio sería la mortalidad empresarial, porque sería una forma de prevenir que esos acontecimientos sucedan. Pues el observatorio tiene que acercarse a la ventanilla única de la Cámara de Comercio e incluso de todas las cámaras de comercio, porque esa labor de acompañamiento que llevan haciendo durante 10 años ya tiene una experiencia, un know-how, datos científicos y empíricos que ya nos están arrojando pues esa primera experiencia de a quién tenemos que acompañar y en qué los tenemos que formar, precisamente en habilidades contables. Por ejemplo, una de las causas de mortalidad de las empresas, según ese estudio, que me lo he leído, me lo he bebido porque es muy interesante, es que no tienen cultura financiera y que a la hora de enfrentarse al mercado había demasiada competencia. Es decir, su idea estaba muy reproducida por otros emprendedores que ya estaban instaurados en el mercado y no podían competir siendo un pequeño empresario. Por tanto, yo creo que hay cosas que todavía podemos hacer desde las administraciones. Hay muchas cosas de mejora, podemos mejorar muchísimo. De hecho, mira, estamos en récord histórico en creación de empleo. Nunca habíamos tenido tanto empleo como hasta ahora, ¿no? Pero deberíamos hablar también de la calidad del empleo que creamos, porque es verdad que creamos mucho empleo, pero tenemos un montón de población ocupada que es pobre. Entonces, hemos hablado de este tema de la productividad, hemos hablado de cómo generar empleo de valor, empleo decente, pero me gustaría conocer tu opinión con respecto a la calidad del empleo que estamos creando y si genera lo suficiente para que las personas puedan tener un proyecto de vida, ¿no? Bueno, yo creo que hay que hablar, y los sindicatos han sido valientes y las patronales también, porque en los octavos acuerdos de concertación se va a hablar tanto de absentismo como de productividad. La productividad entendida por capital, recursos e inversión, infraestructura. Porque la productividad no es que el trabajador trabaje más horas, que a veces siempre tenemos esa lógica discursiva de que el trabajador tiene que trabajar más horas. No, el trabajador puede ser más productivo incluso trabajando menos, pero aquí habrá que ver pues cómo son las lógicas productivas de las empresas, en qué se está invirtiendo, si esta lógica productiva del siglo XX no sirve en el siglo XXI con la irrupción de algo como, por ejemplo, que elimina la rutina de las empresas, como puede ser la IA, ¿no? Cómo la IA nos puede ayudar y cómo tenemos que formar capital en la IA, porque no tenemos capital humano formado en esas herramientas, ni la cultura empresarial está formándose en estos momentos para implementar ese tipo de herramientas que nos ayuden en las lógicas productivas. Y fíjate que no estamos hablando de tensar, estamos hablando de complementar, ¿no? Que el que pueda invertir, invierta en una herramienta que quite carga de trabajo. Y también una cuestión muy importante, Canarias ha pasado de en un periodo inflacionista, donde tenemos un problema brutal de vivienda, donde hemos incrementado la población, pero no se han incrementado las infraestructuras que sirven a esa población. Eso ha hecho que el precio de la vivienda se duplique prácticamente en 5 años y que hoy el principal problema de renta de las familias, de renta disponible, es que ese alquiler, esa hipoteca, porque el que tiene una hipoteca, créeme, yo tengo una, y de pagar 380 euros he pasado a pagar 612 euros, y esto es el doble, y para una familia es la diferencia entre ahorrar o no, o incluso no llegar al final de mes. Y por tanto, estas son las cuestiones que solo hablando de salarios no lo vamos a solucionar. Creemos que tenemos que hablar del conjunto, tenemos que hablar de los problemas que afectan a esas familias, tenemos que hablar de la capacidad de la administración pública de generar viviendas que poner en el mercado para que baje el precio, que solo así vamos a bajar el precio, dando más oferta, las dificultades que tienen ayuntamientos y particulares para generar viviendas y ponerlas en el mercado, la inseguridad jurídica que afecta a estos particulares. Tenemos que hablar de cómo la inflación se está comiendo la renta media de esos trabajadores y dónde va eso que recauda la administración, porque en definitiva es el gran impuesto silencioso que tenemos en el Estado. El Estado dice, yo te doy las entregas a cuenta, sí, pero tú estás recaudando más, me estás dando lo mismo, luego me estás recortando. Cuando me dan las políticas activas de empleo, llevamos 4 años, como no tenemos presupuestos generales del Estado,
3 años te siguen dando lo mismo. Y dice, no, no te he recortado, claro, pero es que usted ha recaudado un 13, un 14% más. Y las políticas activas de empleo están congeladas del año 23, que fue el último presupuesto que se aprobó en el gobierno, ¿no? Y por tanto, pues todo esto yo creo que influye la calidad de vida de esos ciudadanos. Lo que pasa es que el debate está tan polarizado que es patronales contra sindicatos, empresas contra trabajadores, y se queda todo en lo superficial. No se parece a la política donde tú naciste, en esa política de asociación vecinal. Nadie quiere bajar a las causas. Era lo que unía a la gente. Nadie quiere bajar a las causas porque o bien se incomoda una parte o se incomoda la otra. Y creo que la política quiere hacer feliz a ambas partes. Y la política está para tomar decisiones que repercutan, primero, en la mayoría, en las mayorías. Y segundo, invertir los recursos públicos en el estado del bienestar que lleguen a la mayoría, protegiendo y dando impulso a las minorías más vulnerables. Yo así lo entiendo, pero creo que en un estado y en un debate absolutamente polarizado, este discurso no permea. Creo que el sentido común lo estamos perdiendo a borbotones y que eso hace que ni seamos competitivos, ni seamos productivos, ni Canarias vea otras y pueda tener la suficiente madurez en el plano político para poner la luz larga y pactar una política de comunidad autónoma que nos lleve a todos a tener una región más próspera donde nuestra gente viva mejor. Muy interesante. Nos queda poco tiempo y no te puedes ir sin que hablemos de la ley de vivienda vacacional. Sé que es uno de los grandes retos de tu legislatura, sé que te lo tomas muy a nivel personal porque para ti es casi, ¿no? Casi tu hijo esta ley, y me gustaría que nos comentases a grandes rasgos los retos que significan esta ley para mejorar las condiciones de vivienda, que ya sabemos que es uno de los graves problemas que sufrimos aquí en Canarias, el acceso a la vivienda, y cuáles serían las grandes líneas en las que define el marco organizativo de esta ley. Bueno, la ley tiene dos caminos. Los que ya están operando solo tienen que leer las disposiciones transitorias, que es decir, es aquellos caminos para el que tiene una pequeña propiedad, el que tiene una empresa, el que ha hecho del decreto su modo de vida y ha generado un hotel en suelo residencial, que también los tenemos. Todos esos tienen que ir hacia las transitorias. Y los nuevos que se pretendan incorporar, que yo creo que está aquí la novedad, es que se persigue que haya un parón de 5 años en la consecución, es decir, lo que tradicionalmente se conoce como moratoria, y lo que esta ley persigue es que ni una sola vivienda vacacional más si no te lo habilita expresamente el planeamiento. Es decir, que los ayuntamientos digan dónde, cuántas y cómo caben, que el límite es el 10%, es decir, sobre el 10% ya se empieza a afectar la convivencia, el precio de la vivienda, etcétera. Entonces, que los barrios sigan pareciéndose a los barrios que nosotros conocimos y que no se transformen, sobre todo los centros de las ciudades, en lo que dijo el Tribunal Supremo, no yo, parques temáticos, y por tanto no se desaparezca el comercio de proximidad, no se desaparezca ese comercio tradicional y se cambie por una industria de servicios que no atienda a la población local y lo que hace es desplazar a los residentes hacia las periferias de las ciudades. Ya lo estamos viendo en los barrios, ¿no? Por eso ese 90-10 es tan necesario respetarlo en la ley, y sobre todo lo que hacemos también es pues que esta actividad tenga un orden en el futuro. Hemos puesto la luz larga, o sea, ya tenemos una Canarias desordenada, vamos a irnos a las transitorias, que los que están y cumplen su decreto, insisto, cumplen su decreto, porque hay gente que está operando y que no cumple su reglamento que hoy les ordena, y lo que estamos diciendo, los que cumplen se quedan, los que no cumplen se tienen que ir, y la actividad pasará a desarrollarse 5 años, prorrogable otros 5 años. ¿Por qué? Porque si yo en 5 años he dado 2.000 licencias en el barrio de Santa Cruz y en el centro, y resulta que esas 2.000 licencias no han estado parejadas a la construcción o a la puesta en el mercado de otras nuevas licencias, el barrio está colmatado. Si yo doy otras 2.000 más en los 5 años siguientes, se seguirá afectando la calidad de vida. Entonces, tenemos que topar los límites, igual que los topamos para el número de camas hoteleras en Canarias, que aunque no lo crean y en el imaginario colectivo se piense
que podemos tener hoteles sine die. Está prohibido desde el año 2003 en Canarias clasificar nuevo suelo turístico. El suelo turístico en Canarias está limitado, ya no quedan casi parcelas, de ahí que el suelo turístico sea tan caro y la actividad turística esté fijando sus ojitos en el suelo residencial. Y esta ley viene a frenar eso. Y además dice, las viviendas de nueva construcción tienen que estar 10 años en el mercado a disposición del residente, del que quiere trabajar para el mercado del alquiler, para la compra, porque si no, estamos construyendo viviendas para el mercado turístico. Entonces, yo creo que es que la imagen popular es todo lo contrario a lo que estás contando, ¿no? Pensamos que esa vorágine en la vivienda vacacional, pensamos porque lo vemos, ¿no? Pero lo que nos estás contando es muy interesante porque pone límites que son realmente necesarios porque estamos hipotecando el futuro, sobre todo el futuro de las personas más jóvenes. De hecho, solo el 15% de los jóvenes logran independizarse. Entonces, aquí estamos hipotecando, en realidad, esa capacidad que tiene Canarias de poder sobrevivir, ¿no? Y luego que el informe del Parlamento Europeo del 21 del 1 del 2021, es fácil de acordar, 21 dice un concepto muy importante que es la financiarización de la vivienda. Ajá. ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso? Que las rentas más altas del norte de Europa compran en Canarias sus inmuebles. Eso es cierto. Y aquí pasan una temporada corta y luego se van y le ponen un rendimiento del capital mobiliario donde los precios siguen subiendo aparejados a que alguien los puede pagar. Nos vamos quedando de esos sueldos medios que tenemos en Canarias muy por debajo de todo eso. El debate de la vivienda vacacional no es un debate de que no compren de fuera, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que haya límites sobre la actividad, porque eso también va a suponer que el inversor también los tenga. Y por tanto, este romanticismo que existe, donde nos han vendido que toda la actividad de la vivienda vacacional es canaria, que todos tributan en Canarias, no es verdad. Y ahí están los datos del ISTAC. El 86% sí son propietarios, pero no significa que sean propietarios canarios, ni que tributen en Canarias. De hecho, el 47% son españoles, que puede decir, son canarios de Asturias, de Murcia, de Bilbao, de Madrid y canarios. El 47%. El 20 y tantos por ciento son sociedades y el otro son extranjeros, cuyos rendimientos del capital no lo están pagando en Canarias, de esas rentas. Lo digo porque el discurso romántico tiene que acabarse. Esto es una actividad económica igual que el resto, compite como el resto y por tanto tiene que tener límites como el resto. Y esto es la parte cuando yo digo, los políticos tenemos que saber decir que no y tenemos que saber decir basta y tenemos que asumir la consecuencia política que toque. Y en mi caso, seguramente me tocará en el año 2027 y me pasarán facturas, se organizarán todos los que no compartan este discurso conmigo. Pero creo que dentro de 5 años Canarias opinará distinto sobre esta ley. Muy interesante. Jessica, aparte de ser consejera de empleo, eres consejera de turismo, ¿no? Y esta es una legislatura donde el gran debate tiene que ver mucho con la calidad del empleo en el sector turístico. Desde el ICASER se han hecho estudios sobre las condiciones de trabajo de la población trabajadora y se han hecho estudios en más de 100 hoteles, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones más relevantes a las que se han llegado en estos estudios y cuáles serían las consecuencias en la mejora de la calidad del empleo en el sector del turismo? Bueno, primero que los estudios del ICASER se hagan normalizadamente cada 5 años, cada 3 años. O sea, esto tiene que estar en la Ley de Ordenación del Turismo. Es decir, nosotros tenemos que tener en el ICASER la intención de que cada 3 o cada 5, lo que estime el instituto, hacer este tipo de estudios para ver cómo hemos evolucionado en la prevención de riesgos laborales. Con respecto a la del año 2015 y 2025 hemos visto una evolución muy positiva de las políticas de prevención de riesgos laborales, lo subrayan los inspectores, las patronales y los sindicatos, pero también el informe tiene cosas que son evidentes, nos queda mucho camino por recorrer. Camino por recorrer, las camas elevables, los carritos motorizados, la formación de los delegados de los comités de salud y de los comités de empresa de salud y riesgos laborales de esas empresas, es decir, el dato arroja que 1 de cada 3 no tiene formación en prevención de riesgos laborales. Oye, pues habrá que formar a estos comités de salud para que a su vez puedan asesorar a sus trabajadores en los derechos laborales, en las medidas que hay que tomar de prevención de riesgos laborales y en lo que se demanda a las empresas. Y yo creo que ahí
nos queda mucho camino. La Ley de Ordenación del Turismo tiene que incorporar la calidad en el empleo como una calidad más, igual que evaluamos la sostenibilidad ambiental de las empresas, porque la autorización previa que emitimos desde turismo, decimos, oiga, pues sí, usted va en su proyecto, contempla que tenga usted iluminación LED, que la piscina tenga un sistema de regeneración que no consuma agua, bueno, pues usted va a hacer un edificio de tipología A o tipología B en certificación energética, pues que la calidad en el empleo también sea un paradigma que medir. ¿Por quién? Por el Instituto Canario de Salud Laboral, que usted nos presente. Es clave lo que plantea. Que eso que usted va a hacer ahí tenga también una repercusión en la calidad de los trabajadores que alberga dentro. Y solo así yo creo que podemos prestigiar la formación en el empleo turístico, prestigiar la industria turística y que se genere empleo de calidad en la industria turística, que ya se genera, porque siempre estamos centrados en el departamento de pisos. Y yo quiero decir una cosa, las principales accidentalidad laboral leve no está en pisos, está en cocinas. Pero como son menos visibles, pues no prestamos atención a esos otros trabajadores que representan la inmensa mayoría de esa accidentalidad. Y ahí también tenemos que actuar, no solamente en un departamento. Y yo creo que esto también hay que incorporarlo a la nueva ley que saquemos de ordenación del turismo. Pues Jessica, nos quedamos sin tiempo. La verdad es que tengo más de 100 preguntas que hacerte. Otro día. Otro día. Y nada, darte las gracias. Espero que te lo hayas pasado bien. Has dicho cosas muy interesantes. Yo he aprendido un montón de cosas y espero que las personas que nos están viendo también. Así que si les ha gustado este podcast, suscríbanse al canal y dennos un like así de gordo, como un gato. Así que nada, les espero en el próximo capítulo y se llevarán también una sorpresa tan agradable como la que han tenido el día de hoy con Jessica. Muchas gracias y hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho la entrevista con Jessica. Pero en el próximo capítulo vamos a estar con una mujer también muy interesante. Ella es jueza de menores, se llama Reyes Martel y tiene un proyecto de inserción para jóvenes muy interesante. Así que les espero. Y si les ha gustado este podcast, suscríbanse al canal y dennos un like así de gordo, como un gato.